Los creyentes tenemos la seguridad que estamos cubiertos con el Señor y Él nos protege, nos libera, pero algunas veces por la ignorancia podemos salir de esa cobertura y entonces estamos expuestos a los ataques del diablo. Y no solamente de Satanás, sino de los demonios. Pero no es para que usted tenga miedo, sino que entienda que en Cristo somos más que vencedores. Por eso vamos a estudiar los fundamentos espirituales de las fiestas navideñas, pero vámonos por principio. Es preocupante que muchas veces los católicos romanos apostólicos no conocen los fundamentos espirituales de la fe. Y casi todos participan en estas doctrinas o en estas cosas porque se los enseñaron sus padres, porque fue algo que la abuelita le enseñó, porque es una tradición. La ventaja es que nosotros como cristianos evangélicos, y a veces nos llaman como protestantes, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y ahí empieza a haber una diferencia en cuanto creemos lo que dice los sacerdotes, el Papa y las tradiciones católicas, ¿no? Porque nosotros, como hemos platicado, siempre nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Y como siempre hemos aprendido, la palabra de Dios está por encima de las tradiciones. Entonces, hay cosas que hacemos por tradición, pero no están en la Biblia. Y una de ellas es el 12 de diciembre. Y entonces, como están en la Biblia, no puede ser contradecida por nadie, porque la palabra de Dios no se trata de pelear ni discutir sin fundamentos, sino que nosotros sepamos la verdad. Por eso dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, tampoco es de que usted sepa el por qué participar o no participar el 12 de diciembre, y tampoco es para que vaya y pelee con los que sí creen, sino al contrario. Si hay unas personas con duda y se acercan a usted y le dicen: oye, ¿por qué tú no celebras el 12 de diciembre? ¿O por qué celebras la Navidad de esta manera y no como nosotros lo celebramos tradicionalmente? Usted amablemente y sobre todo amorosamente le diga: mira, ¿por qué la palabra de Dios dice esto? ¿Por qué la palabra de Dios dice esto? ¿Por qué la palabra de Dios dice lo otro? Y entonces la primera festividad religiosa es el 12 de diciembre, que ya vimos una parte hace 8 días. Si no pudo conectarse a esta clase, bueno, yo le invito a que siga el link que le voy a dejar para que usted pueda accesar a la plática de hace 8 días. Entonces, vemos que el 12 de diciembre es la adoración a María Guadalupe como patrona religiosa de México, ¿verdad? Y esta supuesta celebración son por las apariciones que, según los dogmas católicos, fueron 5 de la Virgen de Guadalupe del Cerro Tepeyac, ¿no? Que ya se ha hablado mucho de este asunto, pero que entendemos que no son reales. Y esta adoración produce 3 espíritus que vienen a las personas que van bajo esta adoración. Y número 1 es espíritu de matriarcado, número 2 es espíritu de idolatría y el número 3 es el espíritu de miseria. Entonces, son 3 espíritus que pueden trabajar en las personas. Las personas pueden tener alguna de estas 3 o bien alguna de esas 2 o alguna de esas 3. El asunto es que ninguno de esos espíritus tienen que estar con nosotros. Entonces, vamos a ver por qué viene el espíritu de matriarcado o qué es el espíritu de matriarcado o Jezabel. El efecto espiritual de la fiesta pretende establecer que la Virgen María Guadalupe es mayor que Jesucristo. Y si usted ve la televisión o algún video o algo, hay hombres y predicadores católicos que hablan de los hechos gloriosos de Jesucristo, pero detrás de él están la foto de María Guadalupe, ¿no? Y casi siempre al final dan gracias a Dios y a María. Entonces, hay hasta ya iglesias católicas que ponen batería, ponen instrumentos, ponen guitarras, ponen muchas cosas, cantan hasta, entonan cantos que nosotros tenemos, ¿no? Y detrás de ellos está
una imagen de la guadalupana, ¿no? Y dicen ellos que María es madre de Dios y de los mexicanos. Pero sabemos y lo hemos visto que María, la que habla la Biblia, fue madre de Jesús, no fue madre de Dios. Porque Jesús vino y fue 100% hombre, pero también tuvo 100% divinidad. Pero no es la madre de Dios, sino es la madre de Jesús. Fue un instrumento que Dios usó para poder nacer. Así como pudiera haber usado a otra mujer, a otra persona, pero el Señor se fijó en María. Y como todos sabemos, en América Latina el concepto de la maternidad es sagrado. Sin ofender a nadie, usted recuérdele a su mamá a alguien y lo hace enojar. Pero si le recuerda a su papá, no le ofende, ¿no? O sea, la principal grosería o lo que más hiere a algún mexicano o a alguien en América Latina es que te recuerden a tu mamá. ¿Por qué? Porque el matriarcado es más fuerte que la paternidad. Pero tanto la maternidad como el paternaje o la paternidad tiene que ser igual de importante. Y el concepto de maternidad ata a las personas a una deidad o virgen que se acepta como madre, ¿sí? A veces dice, no, es que todo se lo debo a mi madrecita santa y a la madre de Guadalupe, ¿no? Y a mi madre Guadalupe, así dice. Y entonces en ello se desarrolla a nivel espiritual el hombre un espíritu de matriarcado, que quiere decir que está bajo sumisión a una matriarca. Pero el gobierno familiar o personal es incorrecto. Porque si vemos el fondo de la atadura espiritual, eso se produce cuando a lo mejor piensas en un santo que nunca lo vas a relacionar con María, como fue José, esposo de María. ¿No? O sea, sí se da, y últimas fechas se está creciendo el culto, por ejemplo, a San José Judas Tadeo, pero no tan fuerte como el 12 de diciembre. O otros santos como San Toribio, San José Toribio o San José Pablo, no se da tan fuerte como el 12 de diciembre. ¿Por qué? Porque hay un concepto muy fuerte de matriarcado. Entonces, el problema es la conceptualización de matriarcado, que corresponde que la que domina, la que manda es la madre o una mujer en una persona o en grupo familiar, ¿no? No estoy diciendo que la mujer no es importante. Siempre hemos platicado que la mujer tiene el mismo derecho y que fue creada con el mismo derecho y al mismo nivel que el hombre. Nunca fue el hombre superior, ni nunca ha sido que nuestra creencia que el hombre tiene que ser superior a la mujer. De hecho, nosotros le damos mucha importancia también a la mujer, como dice la palabra. Por eso creemos en pastoras, creemos en diáconas, ¿no? Porque sabemos la importancia del papel de la mujer en la iglesia. Pero el problema es que en el matriarcado, la mujer es que toma la última decisión y es responsabilidad de ellas y cuidadito y se le revelan a la mamá. Y entonces la palabra de Dios indica que el peso de las decisiones debe de ser el del hombre, del varón. ¿Por qué? Porque Dios puso a la mujer debajo de la autoridad del hombre. Ahora, no estoy diciendo que esa autoridad es para que el hombre la pisotee, es para que el hombre la haga menos, es para que el hombre se aproveche de ella. No. Sino que autoridad del hombre significa que él es el que debe de tomar las decisiones importantes en la familia. Lamentablemente hay hombres que no toman esa autoridad y se le delegan a la mujer. Yo he conocido mujeres que dicen, es que yo le he querido dar la autoridad a mi esposo, trato de respetarlo, trato de honrarlo, pero pues mi esposo no hace nada. Entonces la que se tiene que mover soy yo. Autoridad del hombre también significa proveer en su casa. Significan otras cosas. Pero el asunto es cuando el matriarcado toma
la autoridad y hace al esposo de menos. Pero mira lo que dice Génesis 3, 16 al 19. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios conforme a la autoridad del hombre y de la mujer. Génesis 3, 16 al 19 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es que será autoridad? Pero insisto, no es de una manera como muchos piensan de la sumisión. Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Pero en el matriarcado se deja que la mujer mande, ordene, que sea la que diga la última palabra, la que dirija al grupo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué una mujer puede tomar un liderazgo en su familia? Pues, insisto, porque el hombre no la ejerce o porque el esposo no está o no hay papá, ¿no? Pero el asunto es que la mujer apoya a su esposo para que él despegue. Si la mujer es soltera, viuda, divorciada o es sola, entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces, si eres soltera, puedes liderear cualquier cosa, inclusive hombres, pero no bajo el concepto de mamá, sino bajo el concepto de líder. Así que nuestro asunto es madre, que significa matriarca, ahí es un problema espiritual mayor. Porque en el matriarcado se desarrolla un espíritu que le gusta el control de mandar, de ser el centro de todas las cosas. Y también está el ser la madre abnegada, la que todo lo soporta. Que los hijos la pisoteen, que el marido la pisotee y ella siga como si nada. Eso tampoco es correcto. Y este espíritu hace que la mujer se oponga a toda forma de autoridad y entonces viene lo que yo digo que viene del griego chicharroneus, ¿no? Que es mis chicharrones truenan, ¿no? O con una sola mirada los tiene a todos controlados. Y esto se revela injustamente contra quien se opone a los controles. Quieres controlar todo, quieres ser el centro gravitacional de la familia, que todo gire alrededor de la mamá. Y cuidadito y te salgas de lo que diga la mamá. O cuidadito y entonces hagas lo contrario a lo que dice la mamá, porque entonces la mamá se enferma y la mamá se pone mal. Y entonces hace todo lo posible o inconscientemente hasta se enferma, ¿no? Y está el hijo ahí, ay, exactamente, hay una manipulación y eso no debe de ser, porque como hemos visto, la manipulación es brujería, ¿no? Entonces, usa la manipulación como forma de mandar a los miembros de la familia, ya sea que se enferma, ¿no? Que se haga la sufrida, etcétera, etcétera. Y entonces en la Biblia aparece un espíritu de control a través de la manipulación que se llama espíritu jezabelico o de Jezabel. Y en la iglesia de Tiatara, el apóstol Juan habla de estas mujeres que son manipuladoras, porque están bajo una potestad espiritual, ¿no? De que son las mandonas, las generalas, las jefas, la mera. Y si usted ve al esposo, el esposo, pues, sí, mi amor, lo que tú digas. Ay, sí, mi cielo, sí, claro, ¿no? Y siempre anda sobajando al esposo. Apocalipsis 2, 20 al 24. Apocalipsis 2, 20 al 24. Dice la palabra de Dios.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces no hay mucho tiempo para ver todo lo que conlleva el espíritu de Jezabel, pero sí, resumiendo, ese espíritu se recibe cuando se está bajo una sumisión religiosa y entonces produce una alteración familiar donde la mujer está sobre el hombre y no hay un equilibrio, ¿no? Y entonces por eso ha sido tan famoso el grupo de las feministas. Así como el feminismo no es correcto, tampoco el machismo. Yo no estoy a favor del machismo, pero tampoco estoy a favor del feminismo. De ahí se han derivado otras ramas sexuales descompuestas en todas las mujeres hacia el rol del hombre y de la mujer. Pero sí tenemos que tener cuidado en el matriarcado, ¿sí? Porque no es correcto. Entonces, si tú conoces a alguien o usted es la que lleva o que dice la última palabra, yo le digo con amor que permita que su esposo empiece a tomar el control de las cosas, ¿no? Y si pues su esposo no se mueve, pues ore por él para que empiece a moverse. Yo me acuerdo que una mujer decía, es que pastor, yo ya le hablé con mi esposo, yo ya le dije, pero no lo hace. Le dije, mira, pinta. Y ya me dijo, sí, nada más que tenga las pinturas, lo hago. Y él sabe pintar. Entonces le dije, todavía para hacerle más la ayuda, fui por la pintura, le compré todo. Le dije, ya está la pintura, ¿por qué no empiezas a pintar? Pero no quiere, pastor. Entonces, ¿qué hice? Pues yo tuve que pintar, ¿no? Dice la otra vez, y dice otra hermana, yo la otra vez le dije, hay que cambiar ese foco. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Y el hombre no lo cambió. Entonces, ¿quién lo tuvo que cambiar? La mujer. Entiendo que a veces la mujer tiene que tomar ese rol porque el esposo no lo toma, ¿no? Y eso también no es correcto, ¿no? Y hay veces que la mujer se impone y el hombre, pues, para no tener que pelear, para no tener que decir algo, pues deja que la mujer tome las decisiones. Entonces tenemos que cuidar que ese espíritu de matriarcado y sobre todo en generaciones atrás, lo de la sumisión. Usted se recordará de películas viejitas donde casi siempre salía de mamá Sara García, ¿no? Y la hacía siempre de mamá sumisa, o sea, los hijos la hacían como querían, la mujer lo hacía para atrás, para acá, y ella, ay, es que mis hijitos, tampoco es correcto, ¿no? O también que decían, no, pues si tu marido te es infiel, tú aguanta, al fin que tú eres la señora y tú debes de aguantar, no, tampoco se trata de eso, pero tenemos que pensar cómo estamos llevando a nuestra familia. Y si usted, insisto, es madre soltera, no hay un hombre a su lado, bueno, pues ya es diferente. Ahí ya usted tiene que tomar la última palabra, usted tiene que hacer las otras cosas. ¿Por qué? Porque pues no hay quien esté a su lado que la pueda apoyar. Número 2, el espíritu de idolatría. María Guadalupe es una diosa virgen para los creyentes romanos mexicanos porque se especifica o se asocia los nombres de María y Guadalupe. La historia son diferentes, las historias son diferentes totalmente. María está asociada con Israel, con eventos de hace más de 2000 años, cuando Jesús nació, cuando, como vimos hace 8 días, cuando
un ángel vino y le dijo, bendita tú entre las mujeres, tú vas a ser el instrumento que Dios ha escogido para traer a este mundo a un hombre, y ella dijo que sí, ¿no? Y Guadalupe es un evento que fue a los nativos o indios mexicanos también ya hace más de 500 años o más. O sea, no tiene nada que ver María con Guadalupe. Y lo que hacen los religiosos católicos romanos es que asociaron a María con Guadalupe, y entonces queda María Guadalupe y no solo Guadalupe, ¿no? Recordar que España venía de una sociedad muy católica, venía de una sociedad donde querían imponer su doctrina, y entonces ellos sabían que si imponían a sus dioses, a los que conquistaban no le podían hacer nada. Entonces, ¿qué hicieron? Un sincretismo. Sí, es decir, ok, mi diosa se llama, yo adoro a María, tú eres Guadalupe, entonces le vamos a llamar Guadalupe, pero realmente estás adorando a María, ¿no? Y así lo hicieron con cada uno de las regiones en las que fueron a conquistar, ¿no? Entonces, Guadalupe por sí mismo no tiene doctrina. Se dice que es la madre de Dios y madre de los mexicanos, que es emperatriz, reina de América y etcétera, etcétera. Y luego viene lo que hablamos de las supuestas apariciones, y dice que se construye un templo y que se le adore como Dios. Pero no dice en base a qué o por qué. Y si nosotros reconocemos que la historia de Guadalupe es un sincretismo, que es una mezcla religiosa, como yo le decía, es entre la diosa de la fertilidad de los nativos mexicanos y María de los religiosos romanos. Entonces, los nativos mexicas adoraban a la diosa de la fertilidad, pero para no quitárselas, y no sé, porque sabían que los iban a tomar como sus enemigos, entonces dijeron, bueno, tu diosa ahora se va a llamar Guadalupe, pero originalmente es María Guadalupe. Entonces no hay bases doctrinales funcionales para Guadalupe, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué esperamos de ella? ¿Adorar para qué o cómo? O sea, pero pues, tú me estás diciendo que adora a María, pero pues ¿de dónde? Decían en aquellos tiempos. Entonces la toman de María. Y esto produce algo que se llama advocación, que significa un amparo o protecciones de María, ¿no? Que significa amparo, resguardo, defensa, protección. Quiere decir que María protege a los mexicanos a través de Guadalupe. Por eso María tiene más de 400 advocaciones, es decir, protección, amparo, resguardo en diferentes naciones, o dentro de una misma nación puede tener varias vírgenes. Por ejemplo, en México está María Guadalupe, tenemos a María de Juquila en Oaxaca, en Colombia tienen a María de Chinquinquirá, en otros está Fátima. Entonces, es la misma, pero en diferente versión, por decirlo así. Entonces son vírgenes, son advocaciones, protecciones o protecciones de María, y entonces ellos lo asocian. Y toda virgen autóctona siempre está bajo la cobertura espiritual de María, porque la Iglesia romana siempre la asocia al nombre de María. Y usted me puede decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con los milagros que hacen? Porque yo he conocido gente que le oran a María y hay sanidades. Bueno, lo que pasa es que la fe mueve montañas. Entonces la fe es lo que produce esos milagros, pero la gente se lo adjudica a María, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decirles a la gente que María no murió por ellos en una cruz, sino ¿quién fue? Jesucristo. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que María es intercesora. No, la Biblia dice que el único intercesor
y que está con jerimones indicibles es nuestro Señor Jesucristo. Y abogado tenemos a Jesús. No, es que en la Biblia ahí dice que María intercedió para que Jesús hiciera un milagro. Ah, bueno, ¿y qué dice María? Hacer todo lo que Él les ordene. Porque ahí lo dice. Y entonces, ¿qué le van a decir ustedes? Entonces, si María dijo, hacer todo lo que Jesús les dijo, ¿y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. No harás imagen ni semejanza. ¿Sí? O sea, ellos mismos como que se contradicen. Porque ellos siguen a los dogmas. ¿No? Y entonces, dogmas quiere decir un artículo de fe, un principio firme, una enseñanza para ser creída y aceptada por la Iglesia Católica para la salvación de un alma. Y son cuatro dogmas. Dice la perpetua virginidad de María. Este dogma asegura que María por toda su existencia fue virgen, lo cual va en contra del conocimiento bíblico, ¿no? Porque dice todos los que sabemos de la Biblia que Jesús nació de una virgen, eso es cierto, pero después tuvo ya otros hijos. Lucas 1, 26 al 35. Lucas 1, 26 al 35. Dice la palabra de Dios: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese saludo, lo que habíamos visto hace 8 días, era un saludo que se daba en ese tiempo, ¿no? Y veíamos otra escritura donde también se le saluda a otra mujer de esa manera. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, no tenía ninguna relación con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces su concepción fue sin la intervención humana. Pero cuando nació el Señor, dejó de ser virgen por causa de un parto natural. Sin embargo, la fe mariana sostiene que aún después del parto y durante el resto de su vida fue siempre virgen, porque no tuvo otros hijos durante su vida matrimonial con su esposo José. Es decir, que nunca hubo una relación sexual entre ellas. Por eso dicen que es Virgen María, pero nosotros vemos que tuvo otros hijos, ¿no? Ese es un dogma. Por ejemplo, vamos a ver otro dogma más. No me da tiempo de quedarnos a ver estos dogmas. Por ejemplo, otro dogma es la Inmaculada Concepción de María. Este dogma trata de la concepción de María en el vientre de su madre, que el Papa Pío IX en 1854 escribió esta bula papal, es decir, una orden papal. Dice: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la muy bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por una gracia y privilegio singular otorgada por el Todopoderoso Dios, en virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana, fue preservada de toda mancha del pecado original, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dice la tesis
Mariana que cuando los padres de María se unieron y la madre quedó embarazada, concibió a María y que su alma le fue quitada el pecado original, ¿no? Pero eso no es correcto, porque en Romano 5:12 dice que todos necesitamos ser redimidos. ¿Sí? Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Juan 3:5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así que el único que redime es el Señor Jesús y no necesita una correntadora como lo cree la iglesia romana. ¿Sí? Y esos hay otros dogmas más que después podríamos, si a usted le interesa, lo podríamos ver. Pero lo importante es que hay cosas que se le ocurrieron a los líderes religiosos romanos, ¿no? Como yo le decía, la maternidad divina, la perpetua virginidad de María, la inmaculada concepción de María y la asunción corporal de María. Entonces, esto es delicado, espiritualmente hablando, porque la iglesia romana cree en María y que en ella hay salvación eterna, y cuando divinizan a María es un estorbo para la salvación eterna. Romanos 10, 8 al 13. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién tenemos que invocar? A Jesús. Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y muchas y millones de personas que adoran a María, está en peligro su salvación porque la adoración mariana es errada, porque ella no es Dios. Y entonces cuando deidificas a una virgen y no al Señor Jesucristo, esto se convierte en idolatría. Ahora, acuérdate que idolatría es poner algo antes que a Dios. Y muchos de nosotros a veces peleamos con la gente que no tenga ídolos, que por qué tiene ídolos, que esto, pero realmente a lo mejor no hay ídolos como los conocemos, pero a lo mejor hay otras cosas que se están apartando de Dios. Eso es un ídolo. Puede ser el trabajo, puede ser tu familia, puede ser el celular, puede ser en las redes sociales, puede ser el novio, la novia, la esposa, el esposo, el trabajo, un sinfín de cosas. Cuando tú pones a otros antes que a Dios, estás formando un ídolo. Entonces, la idolatría es un espíritu que no es de Dios y está trastornando a las naciones. Y ese espíritu trae muchos conflictos. ¿Por qué? Porque moviliza otros espíritus, entre los que vienen son corrupción y miseria. Hay más violencia y hay desunión. Porque la corrupción es porque la adoración correcta debe ser a Cristo solamente, pero como antepones a María, ahí ya empieza la corrupción. Entonces vemos que María fue una excelente mujer, fue una persona ideal para ser la madre terrenal de Jesús, pero nada más, no tiene ninguna deidad. Así como hay otras muchas mujeres en la Biblia que son dignas de admiración, ¿no? Una cosa es ver lo que ella hizo, como sin temor a decirle, Señor, yo le entro, aunque mi reputación, aunque me pueden apedrear, aunque puedan hacer esto, pero yo te obedezco. Sí, o sea, es bueno ver la historia de María, pero como dice la palabra de Dios, no como una deidad. ¿No? Y insisto, a veces dicen es que es madre de Dios. Y no es cierto, fue madre terrenal de Jesús.
Entonces, el dogma de Madre de Dios implica exclusividad para tal parentesco. Y por otro lado, protegen ese concepto con otro dogma que dice siempre virgen o perpetua virginidad. Y mira, Juan 2, 11 y 12. Juan 2, 11 y 12. Dice, este principio de señales en Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. ¿Y él qué dice? Él, su madre y ¿quién? Sus hermanos. No. Entonces el espíritu de la corrupción saca de cobertura a los creyentes porque adoran al que no tiene que ser adorado. ¿No? Por ejemplo, otro dogma más, María como corredentora. Entre 1945 y 1955, una vidente llamada Ida Peterman dijo que María le había dicho que era la mediadora de toda gracia y abogada del género humano. Y en 2002 la Iglesia Católica la decidió considerar como el quinto dogma, cuando la Biblia dice, Juan 14, 16, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y así hay muchos versículos que nos dan el testimonio de que Jesús no comparte su gloria con nadie. Y lo más que daña es la corrupción idolátrica. Quiere decir que le da la autoridad a otras personas que a Dios. Por eso Israel sufrió mucho como nación con calamidades por su actitud de las mezclas religiosas que nacen de la corrupción idolátrica. Mire, vamos a ver Jeremías 10 del 1 al 5. Y si ustedes ven, cuando Israel se metía en problemas era porque dejaban a Dios como su Dios y empezaban a adorar a otros dioses. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo la firman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Entonces, hay varias historias bíblicas, muchísimas, de las calamidades que producía cuando Israel adoraba a otros ídolos. Y el asunto del fundamento de la corrupción es que se pone en el corazón el ser corrupto en todos los sentidos prácticas de la vida. Uno de los principales problemas de nuestra nación es la corrupción. Y es claro que muchas autoridades son corruptas. Y este problema no se va a acabar porque no es natural, es espiritual. Porque hay una adoración corrupta. Y el corazón tiende a ser corrupto por las bases espirituales. Por ejemplo, ¿qué dice Dios sobre la idolatría? Éxodo 20, del 1 al 6. Éxodo 20, del 1 al 6. Dice, y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿No? Entonces, ¿qué dice los dos mandamientos? No tener dioses ajenos, y esto implica en no confiar en ninguna deidad que no sea la Trinidad de Dios. ¿No? Hay otro mandamiento que dice, no te harás imagen
Pero la gente siempre quiere visualizar a Dios, tocarlo, olerlo, verlo, pero Dios es espíritu. Y ya por último, y en 2, 3, 4 minutos termino, el espíritu de miseria. Este espíritu se desprende de la idolatría y es pobreza. Y las naciones son pobres porque sus dioses no son Dios, sino son distractores de la verdad para ser destruidos por ese espíritu de miseria. Mira, Ageo 1, del 9 al 11. Ageo 1, 9 al 11. Buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Esto es lo que produce el espíritu de miseria, ¿no? Que esto también nos llevaría a otra enseñanza. Pero la característica de los que seguimos al Señor es de que todo tiene que mejorar. Porque cuando está mal en tu vida, lo económico también es señal de que está algo mal con el Señor. Y cuando hay pecado o idolatría, ahí empiezan los problemas de miseria, de miseria física, emocional y espiritual. Amén. Entonces, que todo esto nos funcione para que nosotros no sigamos estas fiestas, hablo de la fiesta guadalupana, pero que también podamos hablarles a otros de Cristo con amor y con sabiduría. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor es con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, porque tú nos hablas, porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están el día de hoy. Yo bendigo sus vidas. Te pido, Señor, que los guardes de todo, los sigas guardando de todo mal. Señor, que sabemos que la maldad está a la orden del día, pero nosotros queremos mantenernos en santidad, queremos mantenernos, Señor, en fidelidad a ti. Por eso, Señor, te pido que bendigas la vida de mis hermanos que están hoy aquí, de los que nos están viendo a través del internet, para que tu amor y tus bendiciones estén con ellos, que todo lo que hagamos sea para ti, que podamos hablarles a otros, Señor, de lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Padre. Bendice la vida de mis hermanos y que todo, Señor, sea para bien y que tu Espíritu Santo les siga hablando para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hola, les habla el pastor Roberto de León. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue una bendición tenerle. Y solamente si usted quiere hacer un depósito de su diezmo, su ofrenda, o quiere hacer una ofrenda de amor al ministerio, quiero darle el número de cuenta para que usted pueda depositar. Es 41 52 31 38 74 19 86 87 en BVA, para que usted pueda ahí depositar su diezmo y su ofrenda, y le agradecemos mucho al Señor por su vida, porque gracias a que Dios lo bendice, usted nos bendice a nosotros, y oramos para que Dios lo siga bendiciendo y le siga dando más. Y recordemos que dice la palabra de Dios que traigamos todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos, para que las ventanas de los cielos se sigan abriendo sobre nuestras vidas, hermano. Gracias por su apoyo, les bendigo y déjenme orar por usted. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto su corazón para entregarte, Señor, lo que a veces cuesta más, que es el dinero, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas sobrenaturalmente, que sigas abriendo los cielos, Señor, en sus vidas, para que ellos puedan recibir más bendiciones tuyas, Señor. Y, Señor, porque ellos están actuando, Señor,
Señor, bajo la ley de la siembra y la cosecha, Señor. Y Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, siga con ellos y sobre todo en el área de las finanzas, sean prosperados en todo lo que se haga. Si ellos quieran hacer, cualquier sueño, cualquier proyecto que ellos tengan, Señor, quieran emprender, tú los bendigas, Señor, porque han sido fieles contigo, Señor. Gracias por sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.